su cerebro se vaya desarrollando en este sentido, ¿verdad? Pero tienen que hacer los ejercicios. Siempre les digo, cuando usted hace ejercicios físicos, espera músculos, pero si no hace ejercicios físicos, no puede esperar tener músculos, ¿verdad? O que otro se los haga y que usted entonces se le generen los músculos. Bueno, aquí es igual. Si usted no hace los ejercicios, si yo soy la que los hago, y además ya me lo sé, no sirve para nada, ¿verdad? La idea es que usted desarrolle estas habilidades y para eso tiene que forzar a su cerebro a tratar, no importa, se va a equivocar, pero eso es parte del proceso, ¿verdad? Después corrige y dice, mira, así era así. Bueno, entonces en este ejercicio 4, usted tiene una empresa que posee cuentas por cobrar de 4 millones y el 10 de diciembre, debido a problemas de liquidez, decide ceder el 60%, ¿verdad? 60%, 6 por 4, 24, son 2.400.000 que va a ceder de cuentas. La financiera le da un préstamo por el 90%, ¿verdad? Recuerden que esta sesión es la empresa financiera se deja las cuentas por cobrar, ella las va a cobrar y conforme las va cobrando se va pasando el crédito, se va a pagar ese crédito que me hizo a mí. Cuando ya se termine de cobrar todas las cuentas por cobrar cedidas, ya se terminó de pagar el crédito. En este caso cobra un interés sobre el documento por pagar que nos va a girar y además una comisión por la cesión de las cuentas, ¿verdad? Entonces nos cobra intereses por el documento que nos va a emitir por pagar y además en el preciso momento en que formalizamos la cesión, un 5% de comisión. Y esa comisión, vean que aquí la cobra sobre el total de cuentas cedidas, no sobre el total del documento, que a veces podría cobrar esa comisión sobre el total del documento, pero en este caso es sobre el total de las cuentas cedidas. De cada colón que cobre, 90% los coge para cancelar la empresa financiera, ¿verdad? La empresa financiera toma el 90% para cancelar el crédito y el 10% se lo devuelve a la empresa. Y, ¿verdad? Cobra el 15 de enero 500.000 colones. Entonces, vamos a ver cómo se hacen los ejercicios, ¿verdad? Entonces, tenemos los 4 millones, el 60% son 2.400.000, el 90% se genera el crédito, 12% de intereses sobre saldos del documento por pagar y 5% de comisión. Lo primero que hacemos es, ¿qué? Cuentas por cobrar cedidas contra cuentas por cobrar. Exactamente. Lo primero es cambiarle la categoría. Vamos a decir, estas cuentas por cobrar que yo tenía ya no son cuentas por cobrar normales. ¿Por qué? Porque se las di al banco. Ya no las tengo yo, sino que las tiene el banco. Entonces les voy a cambiar el nombre. ¿Sí, Ronaldo? Sí, nada más es como el punto del 5%. Vean, chiquillos, a veces lean bien el encabezado del ejercicio, porque a veces la comisión no la cobran sobre la cuenta por cobrar cedidas, sino sobre el monto del préstamo. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Porque a veces el que hace el examen cambia esa prosa. Entonces, al final de cuentas es un cálculo matemático, nada más que podrían hacer un cálculo matemático de datos que no leyeron bien. Ajá. Entonces, después, vean que en la misma fecha en que se ceden las cuentas, en esa misma fecha, lo que sucede es que la empresa firma o formaliza un crédito. Entonces, el banco le va a dar dinero, porque de eso se trata siempre, ¿verdad? Siempre se trata de generar dinero a partir de las cuentas por cobrar, pero le va a firmar un documento por pagar, ¿verdad? Y por eso le va a cobrar una comisión, ¿verdad? Porque le está adelantando el dinero de las cuentas por cobrar cedidas. El documento que va a girar no es por el total de las cuentas cedidas, solamente le va a adelantar un 90%. Si no cobrara comisión, le da los 2.160.000, pero como cobra comisión, se la rebaja de una vez. Y la comisión no es sobre el documento, es sobre las cuentas cedidas, ¿verdad? Entonces va a cobrar un 5% de comisión sobre las cuentas cedidas que fueron 2.400.000. Y todo el resto sí se lo da a la empresa, ¿verdad? Entonces vean que ese fue el convenio de cesión. Aquí lo que estamos haciendo es
simplemente entregándole al banco las facturas y el banco sobre esas facturas me firma o emite un documento por pagar, ¿verdad? Yo estoy obligado a pagar ese documento como empresa. Profe, ¿puede repetir, porfa? Sí, claro. Gracias. Entonces, las cuentas por cobrar cedidas de los 4 millones no cede el total, sino que cede solo el 60%. ¿Verdad? De los 4 millones cede el 60%, son 2.400.000. Lo sacamos de las cuentas por cobrar, vean que estoy cerrando las cuentas por cobrar y les estoy cambiando el nombre. Ahora se llaman cuentas por cobrar cedidas, porque las facturas ni siquiera las tiene la empresa, las tiene el banco o la institución financiera. Él va a cobrar esas facturas y conforme las va cobrando, se va pagando este documento por pagar. ¿Verdad? Vean que no da el documento por todas las cuentas cedidas, sino por solo el 90%. Entonces, hay un 10% que la empresa tiene a favor. Hay un 10% de todo lo que cobre. 9 colones son para el banco para pagar este documento y un colón de cada 10 colones, 9 colones es para pagar el documento y un colón se lo tiene que devolver a la empresa. Pero además, la empresa se obliga a pagar un 12% de intereses sobre este documento. Entonces, la comisión del 5% la cobra sobre las cuentas por cobrar cedidas. Un 5% de los 2.400.000. Y aparte, además le va a cobrar intereses. Entonces, vean que aquí ya el banco de los 2.160.000 ya se cobró la comisión y le devuelve a la empresa solo 2.040.000. Ahora va a seguir cobrando los intereses. Ya comisión no, porque ya cobró toda la comisión de la tramitación de la sesión de cuentas, pero va a seguir cobrando intereses sobre el saldo de este documento por pagar. Por eso al 31 de diciembre, perdón, tenemos que hacer un ajuste. ¿Cómo sería el ajuste de intereses acumulados sobre ese documento? ¿Cuántos días han pasado desde que se formalizó la sesión o desde que se emitió el documento? ¿Cuántos días han pasado? 20. 20. Vamos a tomar días comerciales, meses de 30 días, años de 360. Lo lógico y lo normal en las empresas financieras es que cobren hasta el último día, ¿verdad? Con días naturalísimos. Entonces cobraría 21, pero nosotros para facilitar todos los cálculos siempre lo vamos a hacer con meses comerciales de 30 días. Y como se formalizó el 10, al 30 serían 20 días, ¿verdad? Entonces serían, ¿sí, Ronaldo? Nadia, no, nada más quiero decirles que estoy bien orgulloso de ustedes, de veras, porque le han respondido a Nadia acertadamente. Me siento, no tienen idea de lo satisfecha que me siento. Sobre todo cuando preguntó Nadia de los días, ¿verdad? Que se acordaron de que los meses tienen 30 días, que no nos compliquemos, ¿verdad? Para cálculos matemáticos y en finanzas se suele utilizar eso, ¿verdad? Así es. Eso en la universidad, ¿verdad? Porque en la vida real usan los meses naturales. Bueno, entonces tenemos, ¿cómo se calcula un interés? ¿Cómo es la fórmula de cálculo de intereses? ¿Qué es lo que tengo que tomar para calcular intereses? A ver. Giselle, Ian, Leo. Participen sin miedo, recuerden que aquí es, Esto de sí es. Este es el momento de equivocarnos. Yo siempre les he dicho, cuando nos equivocamos en una práctica, en el examen no nos vamos a equivocar. Así es. Nadie tropieza 2 veces con la misma piedra. Y además es una forma de aprender, porque entonces usted interioriza. Estos son experiencias. Lo que se le graba a usted en el cerebro son las experiencias, ¿verdad? Si usted pasa aquí simplemente escuchando, es muy difícil que se le grabe el conocimiento, pero si usted se esfuerza y se arriesga y se emociona porque va a contestar, eso le genera un recuerdo que después le va a ayudar en el examen, ¿verdad? Eso crea impresiones en su cerebro que después
se pueden recordar en el examen, pero si no, es muy difícil que usted cree esa impresión y que después pueda acordarse, no solo para el examen, sino para la vida real. Nosotros calculamos el interés simple, ¿cómo? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué multiplicamos? No me diga monto, nada más dígame en qué, cómo es que, cuál es la fórmula o cómo es que ustedes lo han visto. Por importe. El importe, ajá. Por los intereses por el tiempo. Exactamente, multiplicamos el principal, ¿verdad? El principal que en este caso sería ¿cuál? ¿Cuál es el principal del documento? Participen, ahí está el dato. ¿Cuánto vale nuestro documento? 2.400.000. 2.160.000. Ah, ok. El documento vale 2.160.000. ¿Y la tasa de interés que ese documento genera, cuál es? 12%. 12%. ¿Y cuántos días le tenemos que calcular? 20. 20 de cuántos. De 30. 30. No, porque 30 sería si el interés fuera mensual, pero el 12% es anual. ¿Cuántos meses, cuántos días tiene el año? 360. 360. Perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a calcularle intereses a ese principal de 2.160.000 al 12%, que es una tasa anual, pero por 20 días. Entonces, dividimos la tasa entre 360 para que me dé el interés por día y después lo multiplicamos por 20 para que me dé el total de los 20 días. ¿Sí? Entonces es principal, el principal del documento, tasa, 12% anual, tiempo, 20 días de 360. Esa es la forma en que calculamos los intereses. Y el asiento de ajuste para acumular intereses, ¿qué cuentas usa? Intereses por pagar contra gasto por intereses. Intereses por pagar, que sería lo que va, ¿verdad? Voy a aumentar el pasivo, entonces lo voy a poner al haber, intereses por pagar, ¿verdad? Están aumentando lo que tengo que pagar y voy a registrar el gasto por intereses, exactamente. Entonces vean que ya le acumulé a este préstamo los intereses de estos 20 días. El 15 de enero se cobra una parte de las cuentas por cobrar cedidas. Entonces hay que ver al banco, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el banco? El banco cobra 500.000 de esas cuentas por cobrar cedidas. De esos 500.000, toma el 90% y se los deja porque con eso va a pagar el documento por pagar. Y solo el 10% se lo devuelve a la empresa, porque esas son las condiciones de cesión, lo ven aquí, ¿verdad? Y además en el enunciado está, dice, la financiera se encargará de cobrar cada colón. El 90% se aplica al préstamo y el resto se lo devuelve a la compañía, ¿verdad? Porque solo le adelantó el 90%. O sea, el crédito fue solo por el 90%. Entonces, cuando cobra los 500, que nos dice en el 15, ¿verdad? Aquí el 15 cobra 500.000 de las cuentas por cobrar cedidas. No es que envía 500.000 de efectivo, ¿verdad? Porque a veces se los dicen así. La financiera envía 50.000 de efectivo a la empresa. Bueno, si envía 50.000 de efectivo a la empresa, esos 50.000 que envió representan un 10% de todo lo que cobró. Pero aquí más bien me están diciendo que cobró 500.000. Quiere decir que un 10% se lo dio a la empresa y un 90% se lo dejó para cancelar el documento, ¿ya? Entonces, el asiento lo vamos a hacer en dos partes para no complicar porque también hay que pagar de una vez los intereses. Pero vamos a hacerlo, primero es ¿cuánto cobró? Cobró 500.000, ¿verdad? Entonces disminuyo las cuentas por cobrar cedidas porque ya eso está cobrado. ¿Cuánto cobró? 500.000. Porque eso es lo que nos dice. No nos dice que reembolsó a la empresa 500.000. No, nos dice que cobró 500.000 de las cuentas por cobrar cedidas. El convenio es que por cada 10 colones envíe 1 a la empresa y 9 al documento por pagar, ¿verdad? Entonces se deja para pagar el documento, lo va a disminuir
¿cuánto se deja? ¿Cuánto se deja la financiera? El 90% de 500,000, ¿cuánto es? ¿O cuánto de dinero le envía la compañía? Son 450,000. 450,000 usa el banco para pagar el crédito. ¿Y cuánto le devuelve a la compañía? Los 50,000 restantes. 50,000 restantes, exactamente, ¿verdad? Entonces, ese es el convenio. Por cada colón, por cada 100 colones, 10 colones se los envía a la empresa y los otros 90 colones por cada 100 los usa para pagar el documento. ¿Sí? Preguntas sobre esta parte. No. Con los intereses hay que tener cuidado porque recuerden que ya acumulamos intereses por 10 días. Por 20 días, ¿verdad? Los 20 días que van de aquí a aquí. Esos ya están acumulados y están en esta cuenta. Ya los vamos a pagar. Pero nos faltan los días que van desde el 31 del 12 hasta el 1 del 15, que serían otros 15 días. Eso no los hemos registrado. Y tenemos que pagar ambos, ¿verdad? Tenemos que pagar los que se acumularon hasta el 31 de diciembre y los intereses que hay de estos otros 15 días, ¿verdad? Todo eso hay que pagárselo al banco. ¿Cómo sería ese pago de intereses? Voy a pagar primero estos, ¿verdad? Los documentos por pagar, los intereses por pagar. Tengo que registrar 15 días, ¿verdad? Entonces tengo que registrar un gasto adicional. Y todo tiene que salir del efectivo. Porque se lo tengo que pagar al banco. El banco me cobra un 12% sobre el documento. Vean que estos dos asientos se pueden hacer en uno solo, ¿verdad? Que es normalmente como lo hacen. Entonces este efectivo se vería disminuido por este efectivo y estas cuentas simplemente se meten aquí, ¿verdad? Pero mejor lo voy a hacer por separado y ya después, con más práctica, pues los hacen juntos. Entonces voy a pagar los intereses sobre el documento, porque el banco también no solamente me rebajó, ¿verdad? Lo que se dejó del documento, sino que de una vez se va a rebajar estos intereses. Lo estoy haciendo en dos asientos para no complicarlo más, pero entonces va a pagar o va a cobrarse los 14,400 que se acumularon hasta el 31 de diciembre. Pero me falta calcular los 15 días que van del 31 de diciembre hasta el 15 de enero. ¿Cómo calcularía esos intereses? ¿Cuál es el principal? Agarra el importe que es el del documento por pagar, lo multiplica por el 12%, lo ¿Ah? multiplica por 15 y lo divide entre 360. Uh-huh. Perfecto. ¿Verdad? Esos son los intereses que se acumularon por los otros 15 días. Y eso se lo va a pagar a la financiera. Ahora, si tuviera que acumular los intereses para el 31 de enero, mi documento ya no está por 2,160,000, porque vean que aquí le amortizó. ¿Verdad? Aquí sí puedo calcular los intereses sobre 2,160,000 porque esta amortización se hace hasta el 15 de enero. Pero del 15 de enero hasta el 31 de enero, el saldo del documento ya no es 2,160,000. ¿Cuánto es? 1,710,000 colones. Tendría que sacar el saldo, ¿verdad? Sería los 2,160,000 menos los 450 que se abonaron.
y cómo calcularía el interés para esos 15 días, ¿verdad? Del 15 de enero hasta el 31 de enero. Sería igual el interés por pagar contra el gasto por interés y sería agarrar el monto, lo multiplica por 12%, Ujú. lo multiplica por 15 días restantes son, sí, Son 15 y, días. y lo divide entre 360. Ujú. Entonces vean que ya no es el saldo de 2.160.000 porque ya se le amortizaron al documento 450. Entonces a partir de ahí el saldo del documento va a variar. Y el asiento de ajuste es el mismo, es gasto de interés contra interés por pagar. ¿Verdad? Gasto de intereses contra interés por pagar por esos 15 días, pero por el saldo del documento. Vamos a verlo mejor aquí. ¿Verdad? El documento sí originalmente tenía 2.160.000, pero se le hace una amortización de 450 el 15 de enero. ¿Verdad? Entonces, a partir del 15 de enero en adelante, el saldo que queda de ese documento, que es lo que genera intereses del 15 de enero hasta el 30 de enero, es 1.710.000. Y sobre ese 1.710.000 es que yo calculo los intereses al cierre de mes, ¿verdad? Al cierre de mes, sobre este 1.710.000 es que calculo los intereses de esos 15 días que faltan entre el 15 de enero y el 31 de enero. Sí. Cuando hacen este asiento en uno solo, ¿verdad? Porque a veces se los piden en uno solo, lo único que hay que hacer es unir estos dos, ¿verdad? Ponerlos al debe y rebajar del efectivo estos 25.200, ¿verdad? Porque ya no le van a entregar 50.000 porque tienen que cobrarse los intereses. Entonces, ¿cómo sería el asiento si lo hacemos en uno solo? Juntar estos dos. O los dejamos separados. Si se los piden juntos, ¿cómo sería? Voy a hacerlo aquí en un solo asiento porque a veces viene la plantilla y ustedes tienen que hacerlo en uno solo, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que estas dos cuentas del debe las ponemos al debe. Estas dos cuentas que son los intereses que se van a pagar de los 20 días que transcurrieron, ¿verdad? Vamos a pagar, ¿qué intereses vamos a pagar? Vamos a pagar estos intereses que acumulamos hasta el 31 de diciembre y además los intereses que se generaron hasta el 15 de enero. ¿Verdad? Ahí hay 35 días, hay 20 aquí y 15 aquí. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Bueno, del efectivo, ¿verdad? Entonces, este ya no sería por 50.000, sino que sería por 25.200 aquí, menos. Eso sí lo hacen en uno solo. Tendría el efectivo menos porque hay que pagar estos dos intereses. 450 que sí se toman de estos 500.000 para pagar el documento por pagar y las cuentas por cobrar cedidas siempre quedarían en 500.000. Eso es haciendo el primero del 15, un solo asiento con estos dos que están aquí, que los hicimos por separado porque es más fácil, ¿verdad? Registrar de las cuentas cedidas el 90 y el 10 y después registrar los intereses que estaban acumulados hasta el 31 de diciembre y luego hasta el 15 de enero. ¿Verdad? Aquí hay 20 días, aquí hay 15 días que se pagan, aunque se pagan de este mismo efectivo, ¿verdad? No es cierto que la financiera me dé los 50 y después me pida los 25, sino que de una vez me da los 24.800. Y las cuentas por cobrar cedidas, aquí sería las cedidas, ¿verdad? Vamos a mayorizar las cedidas. Las cuentas por cobrar cedidas inician con 2.400.000
y luego se cobran estos 500 que están aquí. El saldo que les queda todavía pendiente de cobrar es 1.900.000. De este 1.900.000, un 90% Pero esas no son cuentas por cobrar solamente. cedidas. Bueno, yo lo tengo como cuentas por cobrar. Sí, hay que ponerle cedidas porque las cuentas por cobrar en realidad ya las cancelamos. Vean que de estas cuentas por cobrar cedidas, el saldo que queda es 1.900.000. Y de ese 1.900.000, un 90% es lo que está para pagarle el crédito, ¿verdad? Esto es lo que falta. El 90% de lo que falta de cobrar es 1.710.000, que es precisamente el documento por pagar, perdón. Entonces, cuando ya yo cobre todas las cuentas por cobrar cedidas, el 90% se lo deja al banco y ya cancela este crédito, ¿verdad? Ya yo no tendría cuentas por cobrar cedidas, pero tampoco tendría el documento por pagar. Eso todavía no ha sucedido al 31 de enero y hay que seguir cargándole al documento los intereses según se vaya viendo, ¿sí? ¿Podría repetir lo de la T de cuentas por cobrar cedidas? Claro. Cuentas por cobrar cedidas, porque cuentas por cobrar ya no hay, ¿verdad? Las cuentas por, bueno, era de 4 millones, si la quieren hacer, la cuenta por cobrar sería de 4 millones y le quité 2.400.000, pero no tiene ningún sentido porque, ¿verdad? Yo podría hacer la cuenta por cobrar aquí, pero no tiene ninguna participación aquí. Esta sería cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar empezó en 4 millones, que era el saldo que tenía, pero se pidieron o se cedieron 2.400.000. Y entonces me queda 1.600.000 de cuentas por cobrar, ¿verdad? Pero eso no me afecta para nada el ejercicio. Lo que es importante son estas cedidas, ¿verdad? Estas cedidas se mueven al ritmo del documento por pagar. ¿Cómo? Porque el 90% de estas cuentas por cobrar cedidas son el documento por pagar, ¿verdad? Entonces, el 90% de los 2.400.000 es el 1.660.000. El 90% de los 500 son los 450. Y el 90% de 1.900.000 es el 1.710.000. Van exactamente iguales porque esas son las condiciones del crédito. Si lo vemos aquí dice, ¿verdad? El préstamo es del 90%. Y la financiera precisamente aplica el 90% al crédito y el otro 10% a las cuentas, de las cuentas cedidas se lo devuelve a la empresa, ¿verdad? Por eso aquí van exactamente al mismo ritmo.